Son las 5 de la tarde y seguimos en Vineu Real Estate. Vamos a seguir hablando de todos aquellos temas económicos que nos preocupan y en este caso vamos a profundizar en el sector hotelero. Sabemos que la situación que está pasando en el sector es durísima, que se han perdido este año 40 millones de visitantes y ha sufrido pues ese frenazo, un gran batacazo el sector turístico, pero nosotros estamos aquí no para dar esas cifras negativas, sino para saber cómo y cuándo se va a recuperar, o al menos se va a intentar recuperar este sector tras lo vivido en esta pandemia y las consecuencias que eso conlleva. El Ministerio pronosticaba hace unos días que ese repunte se va a empezar a ver a partir de Semana Santa, pero mientras hay que ver cómo se gestionan esas esperadas ayudas del Fondo de Recuperación Europeo y cómo llegan también al sector turístico, cómo se traducen, cuáles van a ser esos mecanismos. Sin duda, esta situación exige planes urgentes y también transversales para poder revertir la situación. Para moderar este debate contamos con la presencia de Jorge Schönenberger, responsable de la industria de Travel Hospitality de Deloitte. Muchísimas gracias por asistir hoy aquí. Muy bien, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Y también contamos en este plató de Vineu Real Estate con Fernando Valdés, secretario de Estado de Turismo, que nos está viendo de forma online y va a participar también de forma digital en este debate. Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y Alejandro Puertelas, que es socio fundador y CEO de HIP, es la plataforma hotelera de Blackstone y para que se sitúen, HIP es uno de los principales propietarios de hoteles en el sur de Europa con aproximadamente 19.000 habitaciones. Por lo tanto, vamos a nutrirnos de esa experiencia profesional de todos ellos para que nos den esas claves para poder salir de esta situación o al menos encontrar esas posibles soluciones. Así que adelante y tienen todo este tiempo por delante. Muy bien, muchas gracias Elizabeth, muchas gracias a Fernando y a Alejandro por participar en esta discusión, en este debate que vamos a tener alrededor del futuro del sector y cómo la Unión Europea pues, puede participar de esta transformación. Muchas gracias también a todos los asistentes a este debate, que estáis en directo y que estáis aquí en el panel, ¿no? Me gustaría empezar muy brevemente, Alejandro, aunque lo ha anunciado Elizabeth, para poner a toda la audiencia, digamos, en contexto, si pudieras explicar muy brevemente lo que es HI Partners hoy en día. Gracias, Jordi. HIP es una compañía de inversión hotelera, es una compañía inmobiliaria. Lo que tiene HIP son inmuebles, nuestro foco son los hoteles, no hacemos nada más, no hacemos retail ni hacemos residencial, solo hoteles. Este actor es más conocido en Estados Unidos. En Estados Unidos es verdad que hay 19, 20 inversores puramente hoteleros y nuestro trabajo consiste básicamente en identificar una oportunidad, comprar el hotel, transformar el hotel. En Europa y en el sur de Europa existen grandes posibilidades de transformación de activos y luego vivir de los dividendos. Colocamos un operador, evidentemente el mejor en cada caso, tenemos casi 19 operadores en HIP, que va desde Marriott hasta Meliá, Barceló, muchos operadores distintos para cada activo en particular. Por lo tanto, nuestro trabajo es ser inmobiliarios, vivir de los dividendos que dan nuestros activos y en el caso particular de HIP, la transformación de los mismos pues es una parte fundamental de la compañía. Muy bien, muchas gracias Alejandro, ya estamos todos, digamos, en la misma página. A mí me gustaría que a lo largo de los próximos minutos intentáramos por vuestra parte, Alejandro, Fernando, intentar ser lo máximo de concretos posibles en vuestras opiniones, vuestra percepción. Estamos en un sector francamente dañado por lo que estamos viviendo, lo comentó Elizabeth en la introducción, y creo que es muy importante compartir con toda la audiencia pues, qué tenemos por delante, qué retos tenemos de transformación, cómo podemos remar juntos hacia esa ambición de recuperar el liderazgo que ha tenido siempre nuestro país en materia turística, y junto a esa concreción también os pediría que pensáramos en positivo, lo que tenemos pasará y pasará, esperamos, lo antes posible, y que nos situemos en un marco, digamos, de ilusión, de transformación y que focalicemos ahí, digamos, nuestra energía para que entre todos veamos cómo puede ser ese futuro que nos espera en los próximos 3 años, ¿no? Querría empezar contigo, Fernando, que lógicamente por tu responsabilidad actual, obvio la presentación de lo que es el Ministerio de Turismo. Todos sabemos lo que es el Ministerio de Turismo y vuestra responsabilidad desde el ámbito público en este sector. Querría empezar, digamos, teniendo tu perspectiva desde tu ámbito de responsabilidad, muy cercano
a lo que puede ocurrir en materia de las ayudas europeas y, muy concretamente, en este sector pues estamos todos de alguna manera preocupados por la situación actual, expectantes por lo que puede venir de la Unión Europea, y creo que sería bueno para toda la audiencia conocer, sabiendo que el entorno es complejo, se están dando pasos o los calendarios son inciertos, pero con la información que tú manejas, que seguramente será mejor a la que todos podemos manejar, ¿cuál es un poco tu visión de calendario de lo que va a suceder con impacto en el sector y qué podemos esperar en líneas generales del plan de recuperación, digamos, sponsorizado por la Unión Europea? Fernando. Bueno, muchas gracias. Entrando directamente, como nos ha solicitado, al tema, yo creo que hoy estamos de enhorabuena, hoy es un día importante porque el presidente del Gobierno ya ha anticipado esa hoja de ruta y lo que van a ser los principios orientadores del plan de recuperación, de resiliencia de la economía española y también cuáles son las palancas. En cuanto a los principios, yo creo que no nos podemos olvidar, porque aunque parezcan que forman parte de una propuesta o de un lenguaje común de la Comisión Europea, lo cierto es que han de ser los inspiradores de todas las intervenciones y todas las acciones que vayamos desarrollando, ¿no? El hecho de apostar por una transición digital, apostar por una transformación de nuestro modelo productivo en términos de sostenibilidad, la igualdad de género o la apuesta por una igualdad entre todos, con independencia del territorio, de la condición. Yo creo que son elementos que van a condicionar efectivamente todas las intervenciones que resulten de ese plan. Dentro de las palancas, y ahí efectivamente hoy el presidente del Gobierno se ha referido a ella de una manera específica, dentro de lo que sería la quinta palanca está el plan de modernización y competitividad del sector turístico. Lo ha expresado mucho mejor que yo el presidente del Gobierno, pero lo que sí es verdad es que ante una situación tan excepcional como la que estamos viviendo, con especial afectación para el sector turístico, que duda cabe, para los hoteles, la respuesta es igualmente excepcional. Yo creo que la capacidad que va a tener el plan en su conjunto y las distintas palancas en su desarrollo va a ser realmente transformador. Lo que estamos planteando es un modelo turístico del siglo XXI, que España resuelva algunas de las deudas que tiene con su modelo productivo, en términos de que nuestros pilares sean cada vez más robustos, más resilientes, que apostemos más por la economía del conocimiento, por las nuevas tecnologías como parte sustantiva de todo el modelo productivo. Yo creo que ese alcance, esa magnitud, es lo que tenemos que tener realmente en cuenta, ¿no? Y acabo con una breve reflexión. ¿Qué va a significar esto? Bueno, pues lo que va a significar es un proceso de debate y de colaboración público-privada. El presidente también ha anticipado la constitución de un foro de turismo, donde operadores privados y administraciones turísticas públicas van a dar contenido a los proyectos. Lo que sí es verdad es que todo lo que hagamos lo vamos a hacer sobre el elemento clave del proyecto, un proyecto que puede ser la recuperación o la puesta en valor de un destino, la apuesta por mejorar las capacidades de nuestro producto turístico. Vamos a hablar también de una apuesta inequívoca para que, por ejemplo, el alojativo haga una puesta al día en términos de economía circular, energías, apuesta por una movilidad o la incorporación de todos esos hoteles en agendas urbanas y rurales. Yo creo que es esto, cuando hablamos realmente de la capacidad transformadora que va a tener el plan, lo que nos va a permitir es coser los distintos relatos que ahora mismo operan a nivel nacional, tanto el destino vacacional como el destino urbano, como el destino interior, rural, y crear una gran marca turística, un gran producto turístico que nos permita seguir siendo líderes.
Muy bien, Fernando, muchas gracias por esta introducción, este marco desde el ámbito público de lo que nos puede esperar. En las conversaciones que con mi responsabilidad, digamos, en mi firma en Deloitte tengo en el sector, la verdad es que la expectativa es muy alta, la inquietud también, la sensación de urgencia. Y uno de los temas, digamos, creo más relevantes, Alejandro, y te voy a hacer ahí una pregunta, es cómo realmente podemos hacer pocas cosas, pero muy bien hechas y con mucha profundidad, ¿no? ¿Cuáles son los 3 o 4 programas que, más allá del paraguas de la cohesión social, la equidad, la transición ecológica, la digitalización, más allá de este paraguas, qué 3 o 4 cosas pensamos como industria que tenemos realmente que poner todos mucho esfuerzo, poner energía, poner dinero y hacerlo muy bien, para seguir siendo una compañía, un conjunto de un país admirado y un conjunto de empresas admiradas en el mundo que toman liderazgo, ¿no? Entonces, Alejandro, desde tu liderazgo como el mayor propietario de hoteles en España y concretamente en el sector hotelero, ¿qué eje piensas tú que sería importante tomar para, cuál podría ser uno de esos 3 o 4 ejes muy importantes para seguir transformando nuestra oferta turística, Alejandro? A ver, yo creo que más que 2 o 3 ejes, España tiene un déficit claro de inversión en modernización del sector turístico. Y el COVID, evidentemente, y esta situación tan horrorosa que hemos vivido, pues ha agravado todavía, si cabe, más la situación. Pero ya veníamos históricamente de una situación donde el modelo turístico español era un modelo que se tenía que transformar y se tiene que transformar. No podemos depender tanto de la turoperación, no podemos depender tanto de no tener una marca propia, no tener clientes propios. El 75% de la planta hotelera pues está cansada. En el mundo hay unos 600, 700 millones de personas que viajan por ocio, más o menos. En Europa del Sur vienen unos 250 millones de turistas. Yo sigo pensando que no va a cambiar esto. Lo que sí que va a cambiar, si no se hacen bien las cosas, va a haber una transferencia de ciertos visitantes que a día de hoy pues, van a España, pues irán a Turquía o irán a Grecia si al final pues, se vuelven más competitivos, ¿no? Entonces yo creo que tenemos la obligación como país de pensar en transformar destinos españoles típicos, donde todavía pues, los conceptos que hemos hablado de digitalización, que hemos hablado de formación, que hemos hablado de reducir pues, la mancha de carbono, eficiencia energética, los hoteles transformados evidentemente lo aportan. Los hoteles antiguos lo aportan mucho menos, ¿no? Entonces yo creo que si España no aprovecha esta situación, la situación que ahora tenemos encima de la mesa con ayuda europea para realmente modernizar, reposicionar y ganar competitividad de manera muy relevante en el sector turístico, pues lamentablemente perderemos turistas y perderemos turistas de calidad que se irán a otros destinos que sí que están haciendo los deberes, que evidentemente partían de una situación inferior, pero que tienen claro qué es lo que tienen que hacer en términos de marca, en términos de distribución, en términos de experiencia en el propio activo, en términos de modernización de lo que es la planta hotelera, etcétera, ¿no? Yo creo que es el gran riesgo y el gran reto y al mismo tiempo la gran oportunidad que tiene España en este momento. Muy bien, profundizando, Alejandro, en lo que comentas, nosotros tenemos una estimación que en los próximos años España requiere una inversión simplemente de renovar la planta hotelera de más de 2.500 millones y adicionalmente poder haber otros 5.000 de inversión adicional, ¿no? Sí, sí. Pensamos que es muy, muy importante en esta nueva etapa de transformación que se proteja la inversión, que es uno de los ejes de creación de riqueza, creación de empleo y de diferenciación, ¿no? Entonces, yendo un poco a tu ámbito, Fernando, tenemos que armar un equipo ganador, que todos reconocemos que tenemos que sumar fuerzas desde el ámbito público, desde el ámbito privado, con las compañías que realmente tienen capacidad de influencia y de liderazgo. En ese equipo, ¿nos puedes dar un poco de luz en tu conocimiento de cuál puede ser el calendario que nos espera en los próximos meses? Y en ese calendario y en ese equipo, ¿quién tiene que tener más liderazgo en cada momento? Entendemos que en el futuro inmediato, creo que es a mitad de octubre, el Gobierno de España tiene que plantear un plan a la Unión Europea. En ese calendario, ¿qué etapas principales tenemos? Y en cada etapa, Fernando, ¿qué se espera de vuestro lado, del ámbito público, y qué se espera de las empresas, ¿no? ¿Qué pueden hacer las empresas para ayudar en este equipo conjunto? Y desde hoy, ¿qué podemos hacer desde el ámbito privado para empezar a prepararnos en este proceso de transformación, Fernando?
Bueno, empiezo por lo más sencillo y yo creo que eso me va a permitir desarrollar un poco la reflexión más profunda que me trasladas. La respuesta más sencilla es el calendario. A ver, yo creo que lo que ha empezado hoy con la presentación por parte del presidente del Gobierno, efectivamente tiene un primer hito a mediados de octubre, que es cuando se va a trasladar al conjunto de departamentos de la Comisión Europea cuál es la propuesta de España, pero será una propuesta que no entrará en todo el detalle que nos va a permitir ese trabajo un poco más detallado con las empresas. ¿Dónde entra el sector privado? ¿Dónde entra la capacidad que tenga de propuesta el sector privado, los distintos operadores a lo largo de la cadena de valor del sector turístico? Entrará desde el día 15, donde nosotros hayamos realmente establecido los márgenes de esa propuesta, hasta el 1 de marzo, donde nosotros vamos a tener que someter a una aprobación definitiva el plan con todo su detalle, es decir, con sus hitos, con sus proyectos concretos, con quiénes van a tener que participar en cada uno de esos hitos, cómo se va a ejecutar cada uno de esos sobres presupuestarios. Ahí se va a abrir un proceso de reflexión y, atendiendo a esa segunda reflexión, que probablemente sea aún más interesante que única y exclusivamente conocer el calendario, a ver, yo creo que el sector privado va a ser fundamental en su capacidad, uno, de identificar de manera colectiva, y cuando digo colectiva es sector alojativo, distribución, hostelería, el resto de experiencias turísticas, de manera colectiva, identificar esos grandes, a lo que te referías antes, esos grandes proyectos transformadores o tractores. Es decir, esa gran apuesta por ejemplo, por poner un ejemplo muy claro, y rescato lo que se ha comentado, la renovación de nuestras grandes fábricas turísticas. Permitirme que ponga en valor ese concepto. Nuestras grandes fábricas turísticas, esos destinos pioneros que lo han dado tanto, pero efectivamente están cansados, tienen problemas de carga turística, tienen problemas de reparto, muchos de ellos siguen adoleciendo de la estacionalidad. Bueno, pues yo creo que apostar de una manera integral como verdaderos hubs turísticos, es decir, que la apuesta que se haga de la renovación de esas fábricas del turismo que tiene España se haga desde el punto de vista de la infraestructura, desde el punto de vista de la prestación del servicio, desde el punto de vista de marca, desde el punto de vista de la gestión de los flujos de una manera inteligente. No tenemos que abandonar el concepto de destino turístico inteligente y sostenible. La capacidad que nosotros podamos trasladar a nuestros turistas de una manera casi en tiempo real de cómo el destino opera a través de toda esta prestación de servicios va a ser determinante para efectivamente no perder competitividad. Y es ahí, en esos hubs turísticos, donde hoteles, donde hostelería, donde turismo activo, donde una apuesta por la revitalización de la gestión del transporte o de los flujos, se van a encontrar, y nosotros, obviamente, las administraciones vamos a poder aportar. ¿Qué es también fundamental por parte del sector privado? Y lo habéis apuntado, la capacidad de multiplicar el efecto de estos fondos. Yo creo que allí donde seamos capaces de identificar que con la capacidad de inversión que tengamos, que como ha anticipado el presidente del Gobierno es la mayor capacidad de inversión en el modelo productivo que vamos a haber desplegado en los últimos 35 años, eso, si además lo podemos asociar con un esfuerzo de inversión por parte del sector privado que apueste efectivamente por la renovación de la planta hotelera o que apueste por una mejora del servicio de hostelería para que realmente sean modelos de negocio online y no offline, yo creo que ahí es donde podremos conseguir los mejores resultados. Muchas gracias, Fernando. Vamos a profundizar en el punto de inversión que comentamos antes, y tú, Fernando, también estás considerando que es un eje muy importante para seguir evolucionando, digamos, nuestra oferta, nuestras fábricas, como mencionabas tú, de carácter turístico, ¿no?
Yo creo que antes de pasar a la siguiente pregunta, Alejandro, creo que es muy importante volver a decir lo que tú verbalizabas, ¿no? Que nadie tiene dudas en este sector en España de que la demanda vendrá y la gente volverá a muy corto plazo a ir de vacaciones. Lógicamente, pues muchas familias durante un tiempo pues, van a tener menos renta disponible, van a pasarlo mal, pero el poco ahorro que puedan tener las familias, una parte se va a dedicar a buen seguro a tener momentos de ocio y tener momentos de vacaciones. Un sector con futuro y un sector que seguro que nos va a dar muy buenas noticias en los próximos años. Lo estamos viendo, ¿eh? Estaréis viendo ahora seguramente alguna campaña de cruceros o varias. La verdad es que la demanda que entra en esas campañas de cruceros, que hoy parece algo prohibitivo viajar en un crucero, la demanda que entra es el triple en la misma campaña que llegaba en el año 19. O sea, las ganas, teóricamente, según dicen los datos, ante la misma campaña en un periodo similar, la demanda que está entrando es el triple de la que había entrado en un año normal. Por lo tanto, la demanda está, las ganas están, y a la medida que entre todos vayamos gestionando y la salida de esta crisis sanitaria, pues seguro que el sector recuperará, ¿no? Entonces, en este punto, Alejandro, creo que sería muy importante, tú estás muy cerca de los grandes inversores, tu accionista es un gran inversor mundial, ¿no? Desde el lado de los inversores, ¿cómo están viendo ahora la situación en España? ¿Cómo está su apetito inversor? ¿Cuál es su expectativa de inversión o no en los próximos meses? ¿Están girando la aguja de inversión hacia otros destinos? ¿Cuál es un poco tu conocimiento de la información que puedes compartir con la audiencia? Como macro trend, yo creo que nadie discute que el sustitutivo a día de hoy de las vacaciones no existe. Entonces, como macro trend, yo diría que la inversión en hoteles vacacionales es algo muy interesante. Y yo te diría que en términos globales los inversores tienen interés en participar en este tipo de proyectos. Es verdad que bueno, el momento es un momento muy complicado, hay gente pues, más miedosa y gente más atrevida, como casi todo en la vida, ¿no? Pero el macro trend o el global trend yo creo que está claro. Es verdad que va a haber competencia con otros destinos. Hay gobiernos que tienen ganas de aprovechar esta situación también para conseguir ese efecto multiplicador que comentaba Fernando, de alguna manera pues atraer inversión extranjera y nacional a cambio de también aportar algún tipo de cosa interna y ganar competitividad en la planta hotelera. Por lo tanto, como el dinero no es ilimitado, yo creo que aquí va a haber una cierta competencia en ver quién hace mejor las cosas, qué gobiernos tienen una prioridad clara en transformar el sector. O sea, nosotros estamos en España de manera muy importante. Aquí tenemos prácticamente el 80% de nuestro valor, pero también estamos en Portugal, estamos en Grecia, si todo va bien estaremos pronto también en Italia. Y lo cierto es que bueno, hay ganas de aprovechar la situación para mejorar en competitividad en todos estos sectores, ¿no? También es verdad que el sector es un sector a día de hoy nacional, donde el propio operador, que ha sido el inversor tradicional, le coge mal de dinero. O sea, la situación que hemos tenido estos últimos meses, donde a pesar del esfuerzo que ha hecho el gobierno, pues ha supuesto pues, quemar mucha tesorería, la situación de inversión de muchas familias y propietarios pues es algo más compleja. Entonces hay que buscar, yo creo que todavía hay ganas de invertir, hay ganas de transformar y hay una grandísima oportunidad, yo creo que en España, en mejorar la calidad de la experiencia del producto que tenemos. Pero bueno, yo creo que es parte de lo que comentaba Fernando y no puedo estar más de acuerdo en esta línea, ¿eh? Muy bien, nos tocará convencer a esos inversores que seguimos siendo un tesoro, ¿no? donde invertir, ¿no? Fernando, como digamos, uno de los máximos responsables en materia turística en España de nuestros destinos del turismo, ¿cómo te imaginas, cómo visualizas la percepción y la realidad de la oferta turística española en 2024, 2025, ¿no? ¿Cómo estás visualizando que te gustaría que fuera reconocida España en materia turística en el mundo, ¿no? ¿Qué tipo de cosas evolucionarías? ¿Qué tipo de grandes cambios deberíamos trazar, ¿no? en ese nuevo viaje, ¿no? Bueno, yo creo que no sé si es o no ambicioso. Desde luego, en España se ha dicho durante mucho tiempo, muchos años, repetido por muchas administraciones y buena parte del sector turístico, que España tiene una excelente
en unas excelentes condiciones para el disfrute de la experiencia turística. Siempre hemos sido destacados por ese destino vacacional y yo creo que lo que vamos a poder, si lo hacemos bien, aquí rescato lo que ambos estáis comentando de manera reiterada a lo largo de este debate, si somos capaces de hacerlo bien, de una manera yo creo que coordinada, aprovechando esas sinergias que cada uno de nosotros podemos aportar, yo creo que lo que vamos a conseguir es realmente completar nuestra oferta. Estoy de acuerdo con Alejandro cuando se comentaba, España no acaba de tener ese diferencial. Es verdad que llevamos mucho tiempo y fuimos pioneros en crear ese modelo tour operado de destino vacacional que tan buen rendimiento nos ha dado y que hemos seguido mejorando, pero yo creo que todavía tenemos mucho que recorrer en cuanto a la capacidad que tenemos como destino en materia de diferenciación. Y cuando hablo de diferenciación, yo creo que hay un par de elementos que destaco. En primer lugar, lo que significa la oferta. Yo creo que nosotros podemos trabajar mucho mejor en oferta. Barcelona es un clarísimo ejemplo de las cosas buenas que se pueden hacer en materia de oferta de destino urbano, de qué cosas se pueden poner en valor. Es verdad que al tiempo hay que saber gestionar las tensiones propias de un destino muy exitoso y a eso también podrán ayudar los fondos europeos en gestionar esas tensiones de cargas, ese necesario reparto y esa necesaria cohesión dentro del espacio. Pero sobre la buena experiencia que tenemos, yo creo que realmente nosotros tenemos que acabar de consolidar la oferta. Tenemos que ser capaces de crear una oferta de España asociada con todo el patrimonio histórico y cultural que tenemos, con toda esa España verde que tenemos, con toda la capacidad que tenemos de experiencia turística, porque cada vez estamos dándonos más cuenta, y no sé si coincidís conmigo o no, pero es decir, cada vez los turistas le dan menos importancia a lo que es el transporte y el alojamiento, y no quiero hacer de menos obviamente al alojativo, al contrario, pero cada vez es más importante todo lo que rodea la experiencia turística, ¿no? La capacidad que vamos a trasladar al turista, no solo en el transporte y en el alojamiento, sino en todo lo demás, en toda la experiencia adicional que podemos hacer, y sobre todo porque a esos 600 millones o 700 millones no tenemos que olvidar que se van a empezar a sumar de una manera cada vez más intensa consumidores o turistas chinos, de mercados lejanos que apuestan más por calidad en la experiencia turística, y yo creo que es ahí. A mí lo que me gustaría pensar cuando pienso en ese modelo de 2024 es realmente que España sea diferencial, y luego la segunda parte, y con esto acabo, lo que os comentaba antes, que seamos capaces de coser nuestra oferta. Es decir, que quien llegue para 5 días les digamos que a España se viene 10 o 15 o 30 días, porque es igual de interesante visitar Barcelona e inmediatamente después coger e irse a Cardona o bajar al Bajo Cinca o explorar Teruel, y ahí es donde nosotros tenemos que ser capaces de trabajar. Muy bien, Fernando, me quedo con tres mensajes para compartir con la audiencia de tu última intervención: la importancia de la diferenciación y trabajar juntos por seguir posicionando en el mapa una España líder, una España diferente y reconocida por todos sus activos turísticos. Segundo, el coser, el tener una oferta claramente de principio a fin, que sea absolutamente completa, poniendo en valor todos los activos que tenemos como país. Y el tercero, el darle mucha potencia y mucha fuerza a la parte experiencial, que es el consumidor, donde parece que va a poner, digamos, más foco y donde va a percibir más diferenciación, ¿no? El mundo de las experiencias, ¿no? Quizás, Alejandro, la pregunta sería un poco para ti la misma, ¿no? ¿Cómo visualizas, digamos, nuestra oferta turística en 2024, 2025, y qué grandes líneas de cambio deberíamos afrontar, ¿no? Hacia dónde girar un poco la aguja, diciendo que lo hemos hecho de cine, tenemos empresas líderes y tenemos un país líder, reconociendo eso lo tenemos que proteger, pero ¿qué más podemos hacer en los próximos años, ¿no? Yo creo que España es un país maravilloso, donde el precio de la habitación
es demasiado importante a la hora de tomar una decisión de viaje hoy por hoy. Nosotros en HIP, pero el sector en general lo está haciendo, trabaja yo creo que en 3 grandes ejes. Uno, lo que tiene que ver con ventas, distribución, lo que tiene que ver con marca. Esto es un eje fundamental en el que trabajar. 2, todo lo que tiene que ver con experiencia. Al final, nosotros fundamentalmente, aunque somos inversores, cuando hablamos con algunos de nuestros operadores en términos de entretenimiento, de salud y bienestar, excursiones que se pueden realizar en un destino, todo lo que tiene que ver con comidas y bebidas, es fundamental en una experiencia global en un hotel, ¿de acuerdo? Y al final también es fundamental todo lo que tiene que ver con destino, todo lo que engloba el destino. La verdad es que nosotros tenemos la suerte de tener grandes infraestructuras, grandes productos, pero el precio es demasiado relevante hoy por hoy. Tenemos que trabajar mucho más la tarifa, tenemos que preocuparnos menos de la ocupación y más de la tarifa, ganar en valor añadido, y eso lo conseguimos pues con distribución, fundamentalmente con experiencia y evidentemente con marcas y con ventas. Este es el principal reto que tiene, yo creo que España hoy en día, y también es la gran oportunidad. O sea, yo estoy convencido de que en 4 o 5 años veo un país donde, para bien o para mal, nosotros estamos comprando activos pues a familias pues que tienen un problema sucesorio y deciden vender su activo, y esas familias que se han basado toda la vida pues en un modelo de turoperación donde hay que digitalizar, donde hay que poner marca, donde hay que poner formación a las personas que trabajan allá, mejorar la experiencia del cliente, pues es lo que creo que va a pasar en España si todos hacemos los deberes bien hechos en los próximos 4, 5, 6 o 7 años. Yo creo que los dos, Fernando y Alejandro, habéis tocado un tema fundamental, ¿no? El tema de la experiencia, que los dos lo habéis puesto en común. Y la experiencia, digamos, para que sea única y percibida como realmente diferencial, tiene 2 componentes, ¿no? Tienes que tener personas que sepan, digamos, trasladar esa experiencia única, y unas personas que tengan por detrás una inteligencia que las hagan, digamos, muy sabias para dar una propuesta, digamos, de valor y un servicio realmente extraordinario, ¿no? Entonces, la combinación entre personas y tecnología quizás sea una de las fórmulas ganadoras, ¿no? Esto es un sector intensivo en empleo y no lo podemos perder. Tenemos que seguir, aunque apostemos por la digitalización, tiene que ser una apuesta por una digitalización inteligente, ¿no? Y que tengamos como mínimo la misma gente trabajando en el sector, quizás en cosas diferentes, con capacidades diferentes, pero tiene que ser absolutamente intensivo, que es uno de los grandes atractivos que tiene este sector, ¿no? Por su efecto multiplicador en el empleo y en la creación de riqueza, ¿no? Ya por la hora me gustaría dar paso a las preguntas de la audiencia. Y me va a ayudar en este punto Elizabeth, pero yo tenía una pregunta que ya me había llegado, digamos, en la preparación del debate desde el público, que me gustaría trasladar la misma pregunta a los dos, quizás empezando por ti, Alejandro, ¿no? El consumidor, ¿piensas, Alejandro, que fruto de lo que ha vivido en estos meses con esta pandemia global, piensas que va a haber cambios estructurales en su forma de pensar, en su forma de consumir, en su forma de viajar? ¿Algunos cambios estructurales que nos deban hacer pensar en cómo adaptarnos a ese consumidor de viajes? Yo pienso que en el corto plazo ya lo estamos haciendo y estamos pues los hoteles desde el punto de vista sanitario pues estamos tomando ciertas medidas, pero yo creo que en el medio largo plazo la respuesta es no. Es decir, yo tengo la sensación que a medio plazo, a medida que el miedo vaya desapareciendo y la pandemia vaya desapareciendo, la sensación que yo tengo es que el cliente buscará lo que estaba buscando antes y que en algunos hoteles se ofrecían y en algunos destinos se ofrecían, en otros no, que es eso de la experiencia y realmente pasar pues unas vacaciones buenas. No creo que haya grandes cambios, sobre todo en la pata vacacional, desde mi punto de vista. En la misma línea, quizás, Fernando, la pregunta para ti, para complementar las palabras de Alejandro. Cuando hablamos del sector turismo, en general tendemos a hablar mucho de la parte más vacacional, pero el sector turismo tiene una parte muy importante de negocios, de gente que vive, digamos, de servir a ejecutivos, a profesionales que tienen que viajar por circunstancias, digamos, personales. Y hay una parte también muy importante en los viajes de negocio
que son los congresos, como el que hoy nos ocupa, que lo estamos haciendo con este liderazgo de Biniu en un formato realmente extraordinario, ¿no? En la parte de congresos, eventos, Fernando, ¿cuál es un poco tu percepción, ¿no?, de lo que puede ocurrir a futuro, ¿no? ¿Vamos a recuperar también esa imagen de liderazgo, de capacidad de atracción a España, de grandes eventos referentes en el mundo? ¿O qué tenemos que seguir haciendo para mantener esa posición, ¿no, Fernando? A ver, me vais a permitir que empiece por una obviedad. Yo creo que la experiencia nos dice que hacer prospectiva en tiempos de COVID no es buen negocio, porque nos estamos encontrando con que cada semana o cada 15 días nos asalta una nueva realidad a la que tener que adaptarnos. Dicho esto, a ver, yo coincido un poco con la referencia que ha hecho Alejandro en lo relativo a cambios cambios en las tendencias en materia de turismo. Desde luego el safety, la seguridad, la protección son elementos que van a formar parte de la experiencia turística durante el corto y probablemente medio plazo. Ya veremos si se consolidan o no. A mí personalmente me parece bastante relevante cómo se ha comportado el turismo doméstico en España en materia de una apuesta casi militante por el turismo de interior. No sé si eso ha hecho descubrir un tipo de turismo distinto al que tradicionalmente se había encontrado. Eso sencillamente el tiempo nos lo dirá. Y en materia congresual, hombre, yo creo que no soy agorero. Cuando encontremos las soluciones, ya sea por la vía terapéutica, por la inmunización al virus, España seguirá siendo referente. Este Gobierno y esta Secretaría de Estado va a seguir apostando por el MAIS, por el turismo congresual, como uno de esos elementos a los que antes me refería como elemento diferenciador. Yo creo que lo que puede seguir ofreciendo España para ese tipo de turismo, de negocios, de congresos, de encuentros, sigue siendo algo diferencial, precisamente por la experiencia asociada con el evento, la capacidad que tenemos de completar una buena experiencia en la realización de esos eventos multitudinarios. Pero esto lo completo no es una sospecha, es simplemente una percepción. Yo creo que hay cuestiones que sí van a generar ciertos cambios estructurales y que tienen más que ver probablemente con una agenda urbana que no con una de las verticales del turismo, como es el turismo congresual. Y tiene que ver más con la experiencia del teletrabajo. Yo sí que creo que el teletrabajo, la flexibilidad, el hecho que además coincide con un cambio generacional, nuevas generaciones cada vez más adaptadas a fórmulas de trabajo mucho más flexible, menos rígidas, no entienden muy bien las nuevas generaciones lo de estar en un despacho 12 horas. Yo creo que eso a lo mejor sí, una tendencia que probablemente podría tardar 15, 20 años, yo creo que a lo mejor el COVID lo que ha hecho es acelerarla. Y sí que vamos a ver cómo parte de una oferta, no sé si llamarla turística o de servicios, en algunos centros como puede ser Barcelona, Madrid o centros de referencia en comunidades autónomas, Bilbao, Valencia, Sevilla, ahí a lo mejor sí se va a empezar a percibir cómo ciertas actividades que se realizaban de manera muy regular, era muy común que los viajes de negocios, bueno, pues te fueras un día, te quedases el día y volvieses al día siguiente. Yo no sé si eso sí que va a sufrir algún tipo de cambio, precisamente por la intensificación, la aceleración de algunas tendencias como consecuencia del COVID. Muy bien, Fernando, muchas gracias. Elizabeth, no sé si tienes alguna pregunta complementaria. Que cuántas personas nos estaban viendo ahora mismo, que estaban siguiéndonos conectadas a este debate. Pues ahora mismo tenemos 800 personas que han estado conectadas en un momento u otro de este debate y nos han trasladado preguntas, pero no solo los que nos están siguiendo por streaming, sino las personas que están aquí entre el público. Francisco nos pregunta: las encuestas demuestran que los turistas de hoy ponen en prioridad la sanidad, la pandemia y la seguridad antes que la sostenibilidad y la responsabilidad social. La pregunta es: ¿qué estrategias están implementando para resolver este tema en la percepción de esos posibles demandantes? Alejandro. La verdad es que al final de lo que hemos hablado,
que básicamente consiste en transformar un activo. Yo aquí quiero remarcarlo mucho. Cuando transformas un hotel completamente, la verdad es que lo transformas todo. Y la digitalización, la sostenibilidad, la formación de los empleados es una parte inherente de la propia transformación. Pero aparte de esto, es verdad que si no transformas el activo y haces un activo mejor, si no mejoras la experiencia y haces la experiencia global mejor, pues no acaba de funcionar. Yo creo que es una combinación de muchas cosas, pero una cosa no riñe con la otra. Después, desde el punto de vista sanitario, yo creo que estamos en una situación con un temor generalizado muy relevante. Entonces, es lógico que a día de hoy y en los próximos meses todavía, pues la pata sanitaria va a ser probablemente pues una variable fundamental en todos los viajes. Pero lo que yo creo, y esto evidentemente nadie tiene la bola de cristal, es que poco a poco esto se irá disipando y lo más relevante es que quede lo otro, es que quede la experiencia, quede la transformación, quede que en un hotel cuando viajas, pues yo creo que si lo puedes comprar a través de internet, si al final lo puedes, la gente que hay en un proyecto sabe, está formada, esto es lo que creo que al final a medio y largo plazo es lo que va a quedar. En el corto, lo sanitario es muy relevante y seguramente lo será todavía durante unos cuantos meses, pero yo no creo que sea sostenible mucho tiempo. Claro, de hecho también el sector hotelero ha hecho una inversión muy grande para adaptarse a esas medidas sanitarias que urgían ahora mismo. No sé si también el secretario de Estado nos quiere responder a esta pregunta. Bueno, ¿qué es lo que se puede hacer? Yo creo que España y sobre todo su sector turístico ha realmente realizado un esfuerzo remarcable. Y no lo digo yo, lo dice la propia Organización Mundial del Turismo. Es decir, el país, España se dotó a mediados del mes de abril, mayo, de guías muy exigentes en materia de protección, de salud, en todos los segmentos del sector turístico y se ha demostrado además que son eficaces, es decir, todos los segmentos turísticos han demostrado que allí donde se ha desarrollado la experiencia turística en estos últimos meses no ha habido o no han sido focos de transmisión. Ahora, también he de decir, la principal política, y coincido con Alejandro, la principal política turística en estos momentos es el control de la pandemia. Y yo entiendo el temor de mucho turista y que conforme a esas encuestas haya quien efectivamente ponga la seguridad y la salud por delante de otros muchos activos del turismo y del viaje. Es normal. Entonces, bueno, yo creo que hay un compromiso por el conjunto de las administraciones y del sector, en que lo mejor que podemos hacer es controlar la transmisión. Y también he de decir que tenemos una deuda nosotros también y que desde Tour España se va a empezar a desarrollar, y es convertir a España también en prescriptora de un viaje seguro. Yo creo que España es líder y tenemos que ser siendo líderes en un contexto COVID y post-COVID. Y eso nos tiene que llevar a que España como destino se convierta realmente en un prescriptor de cómo se tiene que realizar o cómo se puede disfrutar de una experiencia turística en unas condiciones como las actuales. Elisabeth, si me permites complementar un poco y dar mi percepción de esta pregunta. Yo creo que lo que estamos viviendo un poquito con la pandemia es, en mi opinión, una simplificación a veces del problema, ¿vale? Yo creo que estamos intentando contraponer variables, que lo que tenemos que hacer es ver cómo las manejamos conjuntamente y no son contrapuestas. Tenemos tres variables fundamentales en este sector. Uno que es la gestión de la pandemia, y hay que conseguir entre todos que desaparezca el virus. Uno. Dos, tenemos que conseguir que la economía no se pare y la gente tiene que viajar y tiene que gastar, y eso es imprescindible. Y tercero, tenemos que seguir evolucionando el planeta y que todas las empresas y todos los ciudadanos seamos más responsables con nuestro entorno. Y la responsabilidad de los líderes como Fernando o como Alejandro o como la mía es conseguir que las tres cosas evolucionen a la vez. No es una u otra. Y ahí está el liderazgo. Conseguir que las tres variables se manejen a la vez. Es difícil, pero ahí está, de alguna manera, la capacidad de liderazgo. A veces se hacen debates o una cosa u otra. Para mí eso es falta de liderazgo. El líder tiene que saber resolver problemas complejos, atacando los tres problemas a la vez y buscando la solución, digamos, óptima de las tres variables. No es uno u otro. ¿Crees que ahora nos está produciendo ese camino conjunto? Yo creo que hay
bastante camino por mejorar en el enfoque del problema y de la solución, porque se enfoca como variables contradictorias y no complementarias. Creo que también es un día informativamente muy idóneo para tener con nosotros al secretario de Estado de Turismo, porque hoy precisamente en la Moncloa Pedro Sánchez, el presidente, presentaba, como decíamos al inicio, ese plan para la recuperación, transformación y resiliencia para la economía española que próximamente se presentará en Bruselas. Y teniendo en cuenta que hay muchas personas que nos siguen, pero también medios de comunicación, desde la sección económica de La Sexta, nos preguntaban que si cree el secretario de Estado que las vacunas permitirán que los turistas regresen a nuestro país y pues también pueda ayudar a este repunte de la economía. Bueno, desde luego las vacunas van a ayudar, pero lo que yo confío, es que los turistas lleguen incluso antes de las vacunas. Y en esto rescato la última reflexión. Es decir, a mí me parece fundamental que empecemos a entender que la nueva normalidad va a ser una nueva normalidad que nos lleve a plantearnos, obviamente, restricciones en ocasiones muy complicadas para controlar la transmisibilidad, pero también que permita un libre movimiento de personas, apostando por ese libre movimiento de personas sanas. Es decir, yo creo que tenemos que hacer una apuesta entre estados, aerolíneas, entre operadores turísticos, operadores aeroportuarios, portuarios. Yo creo que tenemos ahí una senda que trazar, no solo porque la inmunización llegue antes o después, que llegará y que desde luego será una respuesta para que España vuelva a recibir millones de turistas, sino para que en el mientras tanto, en esa gestión de todas las variables, que no deja de ser complejo y en ocasiones endiablada, pero que es necesario abordarla, yo creo que tenemos que ser capaces de que los británicos lleguen ahora, como se está intentando desde el gobierno, que lleguen ahora a las Islas Canarias en temporada alta, porque ellos querrán seguir viajando en temporada alta a Canarias, querremos que viajen a la Costa Blanca o a la Costa del Sol, querremos que los alemanes o los nórdicos cuanto antes recuperen sus tendencias. Es decir, obviamente la vacuna va a suponer un antes y un después, habrá una etapa de turismo post-COVID, que duda cabe, donde la reminiscencia de lo que hemos sufrido pues permanezca, pero yo creo que tenemos que apostar para que se recuperen flujos y actividad turística cuanto antes. En esta línea también se crearon los corredores sanitarios, que precisamente lo que pretendían es que fuera seguro el turismo en España, y se hicieron pruebas piloto con ello. No sé si han cumplido las expectativas esos corredores sanitarios, o la visión internacional de lo que estaba pasando en nuestro país ha perjudicado a que pudieran salir quizá como se esperaba. Es evidente que el verano no ha sido un gran verano. El sector turístico en general lo ha pasado muy mal. Y decir que los corredores turísticos han sido un éxito me parecería, pues, no sé, ir un poco demasiado lejos. Yo creo que el hecho de que ciertos países no recomendaran viajar a España o pusieran cuarentena a la vuelta de sus turistas, pues evidentemente no ha ayudado nada. Por lo tanto, yo creo que la iniciativa era buena, era muy buena, pero la realidad es que no salió como nos hubiera gustado a todos. Esta es la verdad. También pienso que ahora están haciendo un gran esfuerzo también para... Yo creo que el recuperar la conectividad es muy importante, clave, pero la conectividad se recupera a medida que la gente quiere viajar. O sea, al final la conectividad es muy complicada de reconectar un sitio, sobre todo si la gente no quiere ir o tiene miedo de ir. Cuando la gente pierde el miedo, cuando la gente le gusta un destino, cuando la gente le gusta un proyecto, y yo refuerzo mucho la visión del hotel, a lo mejor a veces demasiado, pero a mí me gusta el concepto de las grandes fábricas turísticas que ha comentado Fernando, que no lo había escuchado antes. Me gusta mucho porque es verdad, porque mucha de la capacidad instalada de un destino, coches de alquiler, restaurantes, guías,
sea, al final se nutren de que esas fábricas pues produzcan lo que tienen que producir. Si no lo conseguimos producir, pues no funciona. Y yo creo que la conectividad y la distribución también es parte de lo mismo, ¿no? Bueno, pues al menos esas propuestas que se han presentado hoy están gustando al sector. Tiene 15 segundos, secretario de Estado, para responder, porque se nos acaba el tiempo sobre esta reflexión. Bueno, estoy de acuerdo. El verano no era o no ha sido el que esperábamos. Desde luego, el comportamiento de los corredores seguros obviamente decayeron en el momento que se estableció de manera caótica y, si me permiten, en algunas ocasiones incluso irresponsable a la hora de gestionar precisamente esas restricciones de viaje y esas cuarentenas. Yo creo que tenemos que ser todos, y yo creo que aquí la Unión Europea también tiene que tener un papel de liderazgo a la hora de establecer una cierta homogenización, una cierta coordinación y coherencia para permitir esos flujos de turistas, de viajeros, ya sean de negocios o por experiencia vacacional, pero desde luego yo creo que eso nos tiene que acompañar, como ya lo ha hecho con el plan de recuperación. Y con esto acabo. Yo sé que el sector vive momentos muy difíciles. Históricamente nunca habíamos pasado por una situación como la actual, con una desaparición absoluta de la demanda, con esa situación en materia de caja, con muchos negocios pasándolo realmente mal. Y comentar o hablar de futuro en estos términos es difícil, pero yo creo que nos tenemos que obligar a ello. Yo creo que España lo tiene todo para recuperar el liderazgo en materia turística, y además que ese liderazgo sea sólido, con verdaderas palancas o pilares robustos para abordarlo durante los próximos 50 o 60 años. Y hoy las medidas, de hecho, ya se han puesto encima de la mesa. Muchísimas gracias a los tres por compartir este debate con nosotros, por compartir estas claves, estas propuestas y las posibles soluciones a esta situación que estamos viviendo y a este parón que ha vivido la economía. Acabamos así este debate y hacemos una pequeña pausa. Fernando Valdés, secretario de Estado de Turismo, gracias. Alejandro Puerto, el socio fundador de HIP, y también moderando este debate, Jorge Schoenenberger de Deloitte. Muchísimas gracias. Acabamos aquí una pausa y volvemos.